años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Reino Unido. Estos son los hechos. El Parlamento británico rechazó de forma rotunda el acuerdo del Brexit alcanzado entre el gobierno de Theresa May y la Unión Europea. El costo político para la primera ministra británica está por verse, pero lo que preocupa a los países de la región y a los propios ingleses es que la salida del Reino Unido del bloque comercial está estipulada para el 29 de marzo, con o sin acuerdo, por lo que todas las opciones parecen volver a estar sobre la mesa. Los resultados de esta noche y la votación demuestran la gran derrota de este gobierno que no se veía desde hace décadas en esta Cámara. Es una catastrófica derrota para este gobierno. Y por supuesto, frente a esto hay un gran debate porque el Reino Unido nos preguntamos si saldrá finalmente de la Unión Europea. Y de hacerlo, ¿será con un acuerdo con los otros 27 países o sin él? ¿Habrá otro referéndum? May tendrá que dimitir ante otros países de la Unión Europea que buscarán su salida del grupo. Por ahora, Theresa May ha superado la moción de censura y retiene el poder en Reino Unido. Pero después de esto, ¿qué realmente va a suceder? Todo eso vamos a debatirlo aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Hace unos minutos lo decíamos, la primera ministra británica logró sobrevivir al desafío del líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Superó la moción de censura de la Cámara de los Comunes por apenas 19 votos. De inmediato llamó a renegociar hoy mismo los términos del acuerdo sobre el Brexit. Tenemos una responsabilidad de identificar la manera en la que vamos a continuar para conseguir el apoyo de esta Cámara. Propongo una serie de reuniones entre los parlamentarios en los próximos días y me gustaría invitar a los líderes de los partidos del Parlamento a reunirse conmigo individualmente. Y me gustaría comenzar estas reuniones hoy mismo. Señor presidente, el gobierno se ve estas reuniones con la mejor manera y de la manera más constructiva, pero debemos encontrar soluciones para encontrar y conseguir el apoyo de esta Cámara. Como lo dije anteriormente, vamos a realizar de aquí al lunes para entregar una moción y presentar un discurso de cómo vamos a continuar. La primera ministra británica no logró el apoyo suficiente en el Parlamento para implementar el proyecto de salida del Reino Unido de la Unión Europea que negoció en Bruselas. Theresa May presentará su plan para el lunes. El plazo es el 21 de enero. Esto pese a que la Unión Europea dijo que el pacto es inmodificable. Los sí son 202. Los no son 432. Lo que se veía venir se cumplió este martes y la primera ministra fue víctima del peor voto castigo en la historia de la nación en el último siglo. Su tan defendido Brexit se estrelló en Westminster con un mayoritario rechazo. 432 legisladores se opusieron al acuerdo. Sin perder la entereza que la caracteriza, May aceptó la decisión del Parlamento e informó que presentará su plan B para el lunes. Esto pese a que la Unión Europea dijo que el pacto es inmodificable. El gobierno respeta la voluntad de la Cámara, así que vamos a presentar una enmienda para el lunes. Lo segundo que quiero decir es al pueblo que votó para salir de la Unión Europea en el referéndum hace 2 años y medio. Yo me convertí en primera ministra después de ese referendo y creo que es mi deber respetar y cumplir con ese acuerdo y así lo haré. Cada día que pase sin que se resuelva este tema significa mayor incertidumbre. El gobierno ha escuchado lo que la Cámara dijo esta noche, pero yo le pido a los miembros de la Cámara, de todos los partidos, que escuchen al pueblo británico, que quieren que se resuelva esta situación y que trabajen con el gobierno para hacer simplemente eso. La primera ministra aseguró que el 29 de marzo, fecha para la salida del Reino Unido del bloque, seguía siendo su objetivo principal. La salvaguarda del acuerdo, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, fue uno de los puntos de tranca que dio origen al resultado final de la votación, porque los conservadores temen que deje atado a Reino Unido a las estructuras de la Unión Europea en contra de su voluntad. Y por eso la pregunta de hoy es si el Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea, con o sin acuerdo. Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomBrexit, que es lo que vamos a debatir el día de hoy. Nos acompaña
Alberto Echegaray, él es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, analista económico, está con nosotros desde San Francisco, California. Alberto, un gusto tenerlo en el programa. Alejandro Chafuen también nos acompaña, él es director de Acton Institute International, ex consultor del Institute of Economic Affairs de Londres, en Estados Unidos. Alejandro, un gusto también verlo, bienvenido. Usted está desde Portugal, Lisboa, gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña la eurodiputada española por el Partido Unión, Progreso y Democracia. Ella es Maite Pagazaurtundúa. Maite, bienvenida. Gracias por acompañarnos, eurodiputada. Gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Abrimos este debate. Yo quiero empezar por usted, eurodiputada, justamente para que nos explique para América Latina cómo llegamos a este momento, cómo llegó el Reino Unido a este momento donde al momento no se aprueba un plan de salida del Brexit y sin duda alguna el momento político de Theresa May no es el mejor. Bueno, ¿quiere usted que hablemos de la parte final o de antes del...? De cómo llegamos acá, ¿Cómo se llega a este momento? Ya sabemos lo que los ingleses votaron por un Brexit, hay un límite de salida el 29 de marzo, pero todavía hay como todo en el limbo. ¿Se ve así en Europa? Bueno, nosotros lo primero que le tenemos que decir es que intentamos en su día que no hubiera un Brexit. Vamos a ver, que nosotros primero hemos respetado muchísimo las decisiones soberanas de Reino Unido e intentamos, porque hubo una negociación que fue muy especial, porque el señor Cameron por una parte dijo: aquí voy a montar un referéndum sin muchas garantías, sin pensar en mayoría suficiente, sin pensar antes en una evaluación objetiva de los costes de la ruptura, e intentó pues una especie de pacto un poco privilegiado para Reino Unido. Y lo hicimos porque sabíamos que la ruptura era traumática para todas las partes. Después, ese referéndum que el señor Cameron pensaba que iba a ganar, porque ya llevaba un acuerdo diciéndole al pueblo británico: llevo lo mejor de los dos mundos, pues se volvió en su contra. Y entonces empezamos un proceso de negociación muy claro, muy transparente, intentando que el problema, que el daño sea el menor posible, porque además todos los europeos respetamos profundamente la historia de Gran Bretaña y lo que Gran Bretaña ha hecho en la historia de Europa. Somos tremendamente respetuosos y estamos muy agradecidos por cosas importantes que hizo el pueblo británico, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Así que para nada ha habido ninguna hostilidad por parte de la Unión Europea, todo lo contrario. Nos habría encantado que no hubiera habido referéndum, que el referéndum hubiera salido favorable a la permanencia en la Unión Europea, pero no fue así y teníamos que respetarlo. Así que la línea de negociación, una línea de negociación complicada, porque piense usted que nosotros hemos negociado 27 y 3 instituciones involucradas y lo hemos hecho de forma alineada, de forma responsable, de forma prudente, porque sabemos que está en juego el progreso y los intereses comunes, por una parte, y los intereses privativos de la Unión Europea que resta, por otra. Así que con mucho sentido de la responsabilidad pusimos al frente a un negociador francés, a Michel Barnier, que yo creo que ha sido un hombre muy, muy templado, muy, muy prudente y muy claro, porque, como le digo, primero hicimos declaraciones políticas por parte del Parlamento Europeo, por parte del Consejo Europeo, por parte de la Comisión, que ha sido comisionada, con un grupo de apoyo también en el Parlamento de seguimiento, y toda la negociación ha sido transparente por parte de las instituciones europeas. Lamentablemente y con respeto, porque seguimos esperando que puedan definir la posición por parte de Reino Unido, pues no sabemos exactamente qué va a ocurrir, porque durante todo este periodo ha habido muchas dificultades, muchas incoherencias, muchas crisis en los conservadores británicos, en distintos sucesivos equipos gubernamentales y, por supuesto, en el Parlamento británico. Alejandro Chafuen nos acompaña desde Lisboa, Portugal. Alejandro, un gusto tenerlo nuevamente.
¿Cuál es su visión frente a lo que sucede? Porque la eurodiputada dice unas cuestiones muy interesantes. Es que en este momento no se sabe qué es lo que está pasando. Hay muchas incoherencias. Uno se pregunta cómo es que aprobaron un Brexit hace un año atrás, unos años atrás, y hoy por hoy pues no aprueban el proyecto de salida de Brexit de Theresa May. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido? ¿Se arrepintieron? ¿Se echaron para atrás los ingleses? Alejandro, bienvenido. Bienvenido y a toda tu gran audiencia en las Américas. Es un placer estar con ustedes. Y me parece muy bueno el tono de la eurodiputada, pero lo que hemos aprendido estos años es que no podemos identificar al poder político, a las burocracias políticas, con los pueblos votantes. Por un lado tenemos a Europa, y es una especie de eufemismo, porque sabemos que lo dominan Alemania y Francia, y cuando les conviene, ¿no? Alemania cambian las reglas de déficit fiscal a su antojo, cambian las reglas de hacer negocios con Putin o con las multinacionales chinas a su antojo, y el votante inglés, al que uno tiene que respetar, muchos de los que no se han beneficiado de esta globalización que yo defiendo, pero no la que viene de arriba para abajo, sino la que es natural, de abrirse al comercio, al intercambio entre pueblos de buena voluntad, los votantes dijeron que no. Pero mientras tanto en Inglaterra hay toda una burocracia, lo que es el Estado profundo, y los que viven del Estado profundo, y los medios periodísticos, y los negocios que se hacen gracias a los arreglos anteriores, que los beneficios los ha visto de vuelta. Gente como nosotros, algunos que tenemos doctorados, que hablamos muchos idiomas, que tenemos buenos contactos, pero gran parte del mundo no vio estos beneficios, y el pueblo inglés votó en contra de lo que pensaba parte de lo que se llama el establishment inglés. Y lo que estamos viendo ahora es un esfuerzo de resistencia, de demora de las burocracias. Hoy en día, ustedes saben, cada pequeño tratado, cada arreglo son miles de páginas de contratos, abogados, y cualquier burocracia que quiere frenar, si lo quiere hacer, lo puede frenar. Pero si hay buena voluntad, como hizo Europa con Japón, lo pueden arreglar las semanas después de Brexit, si quieren. David Davis, al que conozco personalmente, que fue el primer encargado del Brexit en Inglaterra, hace un tiempo que no estaba en el gobierno. Uno llega y no tiene toda una burocracia, y también miembros del Parlamento inglés que están con el corazón en el Brexit, y el Brexit no es cerrarse del mundo, es irse un poco de la burocracia, de parte de la burocracia europea, pero seguir comerciando, si se puede, con Europa. Así que esa gente que se sintió desilusionada está tratando de frenar a todas costas, claro, y a llevar a un segundo voto. Lo que podemos entender, Alberto, bienvenido, por lo que también escucho de Alejandro, es que ese establishment se está yendo contra la democracia, contra las voluntades que ya dijeron una vez: nos queremos salir de la Unión Europea, y votaron a favor del Brexit. Bueno, buenas tardes, y como siempre un gusto, Andrea. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en este sentido es que esta es la peor crisis política en la historia moderna en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Tenemos por delante tres alternativas. Una es un Brexit con acuerdo, un Brexit sin acuerdo, que esto sería cumplir con el deadline del 29 de marzo y salir realmente en Inglaterra sin la consulta y con un Brexit sin acuerdo. Y por último, en Gran Bretaña o el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Esa es la tercera alternativa. De las tres... Esa es mi pregunta, Alberto. Perdónenme, yo lo interrumpo ahí un segundo. Solo un porcentaje. ¿Es posible ese último escenario realmente? Que pese a que los ingleses fueron a las urnas, votaron, se hizo uso de la democracia. ¿Quién diría que, bueno, un referéndum pues se lo pasan por la galleta? No sé si se podía decir así en algunos países nuestros de América Latina. ¿Esa tercera posibilidad realmente es palpable, que al final Reino Unido no salga de la Unión Europea? Bueno, el Partido Laborista en este momento está presionando, sobre todo Jeremy Corbyn, para destituir a Theresa May. Sí, señor. Y de esta forma se podría llegar a esa alternativa. Hoy por hoy, la línea dura dentro del Parlamento conserva unos 80 o 100 votos
un Brexit duro, por así decirlo. La mayoría están deseando un Brexit, un soft landing de Brexit, básicamente, en donde haya un Brexit, digamos, con acuerdos con la Unión Europea. Sería solamente, me parece a mí, si la destituyen vamos a arreglar con Alberto, esa comunicación. Eurodiputada, interesante la postura que decía Alberto. Bueno, hay tres escenarios: Brexit sin acuerdo, Brexit con acuerdo y que no salga Reino Unido de Estados de la Unión Europea. ¿Es posible que Reino Unido al final no salga de la Unión Europea? ¿Esa es otra carta que también se podría barajar realmente? Eso, bueno, el futuro, en el caso de las cosas que están pasando en Reino Unido, el futuro está muy abierto. Es cierto, sí. Porque hoy mismo, o sea, después de la derrota de la primera ministra con el plan que ha negociado, ha salvado, sin embargo, la moción de censura. Porque, bueno, supongo que no hay nadie que dé un paso al frente de decir, ya tomo yo las riendas de la negociación. O sea, que la situación es muy disparatada, si vamos a ser sinceros. Creo que solo hay un pequeño partido en Reino Unido, los Lib Dem, los liberales demócratas, que han sido desde el primer momento partidarios de un segundo referéndum y que son, pues, fervientes partidarios de continuar en la Unión Europea. Pero todo el resto de partidos políticos tienen posturas o bien divididas en el interior de sus partidos o son partidarios de salir, como es el caso del UKIP, que he de decir que se utilizaron muchas mentiras durante la campaña y el propio Nigel Farage reconoció pocas horas después del resultado que sí, que bueno, que los datos que habían dado para calentar a la gente no eran ciertos. Datos sobre la salud pública, sobre el dinero que costaba estar en la Unión Europea, etcétera, etcétera. No se utilizó una forma rigurosa de medir los costes de estar o de no estar en la Unión Europea. Yo creo que esta es una de las lecciones que tenemos que aprender todos en cabeza ajena. Cuando se quiere hacer una operación política de riesgo, hay que intentar tener instrumentos no de demagogia, sino de medición racional, con todas las variables que se quieran considerar. No tienen por qué ser variables neoliberales, pueden ser de distintos tipos, pero tienen que ser rigurosas, porque de lo demás entramos en operaciones políticas muy complicadas que pueden perjudicar a la gente más vulnerable, porque la gente más pudiente sale bien en cualquier circunstancia. La gente más humilde es a la que le puede perjudicar un mal Brexit, un Brexit sin salida negociada. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos realmente. Yo no pienso que es difícil que haya un segundo referéndum porque no hay una mayoría política en este momento en el Parlamento y además sería reconocer un enorme fracaso desde todos los puntos de vista. Más bien, lo que parece es que ante la debilidad de Theresa May, los laboristas van a intentar forzar unas elecciones, pero hay otro problema que lo convierte todo en endiablado. Sí. Y es que no da tiempo de convocar unas elecciones antes del 29 de marzo o antes de julio, porque es que, claro, la Unión Europea está a las puertas de unas elecciones europeas que vamos a tener a finales de mayo. De acuerdo. Y claro, ¿qué va a pasar? Tienen que estar fuera los británicos que han decidido soberanamente y que nosotros respetamos que no quieren presentarse a las elecciones europeas. ¿Entiende usted la situación tan diabólica? No hay meses suficientes ni tan siquiera para articular esta solución de los que pudieran intentar forzar los laboristas. Ahora, podríamos decir que todo esto empieza o inicia, sí, exacto, a raíz de que el Parlamento pues no aprueba el plan de Theresa May para salir del Brexit. Pero bueno, veamos, perdón, de la Unión Europea, el plan Brexit. Revisemos los términos de este acuerdo liderado por la Premier británica para saber por qué es tan polémico en estos momentos. En primera instancia, Reino Unido debería pagar a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque alrededor de 50.000 millones de dólares. La segunda, las partes también se comprometen a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en otros países de la región y para los ciudadanos europeos que viven y trabajen en Reino Unido. Sin embargo, el punto medular del rechazo al acuerdo deriva de la llamada salvaguarda,
La disposición fue diseñada para impedir la restitución de los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea. Y es que en caso de que se concrete el Brexit, esa demarcación sería la única frontera terrestre del Reino Unido con el bloque regional. Ese es el principal punto que necesita renegociar May y que sin duda ha sido uno de los más polémicos. Alejandro, aparte de eso, ¿por qué se fueron en contra del plan de salida de Theresa May? ¿Por qué el Parlamento lo echa abajo? Bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo con parte del análisis de la eurodiputada acerca de la realidad política de hoy, pero estoy muy en desacuerdo en cómo fue muy sesgado, cómo analizó los argumentos que se utilizaron para el Brexit. Yo trato siempre de leer los dos lados y soy un economista profesional. El escenario de horror que presentaba el establishment y las grandes revistas y los grandes poderes de lo que iba a pasar un tiempo nomás, apenas se aprobaba el Brexit, se iba a acabar el mundo y nada de eso pasó. Obviamente que el dolor de cabeza que le pueden causar a cualquiera, en cualquier área de comercio con Europa, desde la aviación a las importaciones de medicamentos, a temas de seguridad, los burócratas tanto en Inglaterra, que están de acuerdo con Bruselas y con el poder de Bruselas, pueden frenar y crear problemas enormes. Así que la exageración fue de los dos lados y estoy de acuerdo que si llega a haber un debate sobre un segundo voto, los dos lados lamentablemente van a exagerar acerca de los costos y beneficios de esta situación. Simplemente muchos de los votantes, y de vuelta hay votantes sofisticados y votantes no sofisticados, cuando ven este acuerdo y ven los números que supuestamente costaría esta separación y las regulaciones y los compromisos todavía que Inglaterra va a tener que asumir, dijo, bueno, esto no es ninguna separación, tenemos pocas ventajas, preferimos corrernos el riesgo de cerrar la puerta y ver qué pasa después con un Brexit sin acuerdo. Hay un gran descontento en el mundo, salvo que sean ciegos, a lo que ha venido pasando estas últimas décadas, especialmente con las clases medias y los que no están al círculo poder. De vuelta, como muy bien dijo, los que estamos arriba vamos a estar generalmente siempre bien, pero tenemos que aprender que si solamente nos hablamos entre nosotros y no prestamos atención a la gente que no se beneficia de los flujos globales, vamos a llegar a estos casos. Alejandro, yo preguntaba por el tercer escenario del que hablaba Alberto, que el Reino Unido no salga de la Unión Europea, pero eso no sería irse en contra de unas mayorías, de unos votantes que dijeron queremos salir de acá. ¿Cómo manejar el tema de la democracia en este caso? Bueno, mira, escúchame. Un segundo, voy con Alejandro y luego voy con Alberto. Alejandro, no, escúchame, vimos en Colombia que hubo un referendo, la gente votó una cosa y el presidente dijo otra y se sacó el premio Nobel. Así que en Inglaterra creo que los procesos serían mucho más democráticos que en Colombia. Y en ese proceso de diálogo, si va a haber una segunda no votación, es donde yo creo que eso es la única forma que Inglaterra se queda en el Brexit, es con una segunda votación. Y yo ahí concuerdo con la eurodiputada que no veo el clima político para que eso se dé. Voy a una pausa, Alberto, si le parece, tengo que hacer una pausa comercial. Antes, la pregunta de hoy es: ¿el Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea? Los invitamos a participar con el hashtag Zoom Brexit. Primera pausa comercial y volvemos con este interesante debate. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Estamos al aire en Zoom a la noticia. Hoy hablamos si Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea. Hablamos de los escenarios, de la peor crisis política que nuestros invitados de hoy califican que está viviendo en la historia moderna Gran Bretaña. Y Alberto sumaba algo a lo que yo le preguntaba a Alejandro sobre el tema de no salirse del Reino Unido de la Unión Europea. Y uno pregunta, ¿y qué pasa con los que salieron a votar que sí?
Alberto, ¿qué pasa con la democracia, con las voluntades de las mayorías? Bueno, como dice Alejandro muy bien del ejemplo de Colombia, pero hay otro ejemplo muy cercano, que es el ejemplo de Grecia. Grecia estuvo sometida a una votación, si básicamente tenían un arreglo con el Banco Europeo en su momento, o salían de la Comunidad Europea. La mayoría de los griegos votaron de salir de la Comunidad Europea y el primer ministro y el presidente de Grecia decidieron quedarse en la Comunidad Europea. En este caso, igualmente yo pienso que Theresa May va a tratar de lograr un Brexit con acuerdo, y esto va mucho más allá de la fecha que es el deadline, que es el 29 de marzo. Me parece que va a tratar de extender la fecha a julio, como bien lo mencionaban antes, y va a tratar de lograr el apoyo necesario para lograr este soft landing, en donde de Gran Bretaña quede en la postura en este proceso de salida, ¿no? Sí, eurodiputada, quiero revisar antes reacciones de la Unión Europea, que anunció estar preparada para una salida del Reino Unido sin un acuerdo. Por su parte, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que aunque respeta el resultado, lamenta el rechazo del acuerdo en el Parlamento británico. Respeto, como no puede ser de otra manera, como presidente del gobierno de un Estado miembro, respeto, pero no puedo sino lamentar el rechazo negativo al acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Un acuerdo que ha sido negociado durante más de un año y medio y que además quisiera reconocer en la figura del principal negociador, Michel Barnier, el extraordinario trabajo que ha hecho por mantener la unidad de los 27 Estados miembros. Y la reacción de otra de las potencias económicas de la Unión Europea pues no se ha hecho esperar. El presidente francés insistió en que el acuerdo del Brexit no se puede renegociar y es el mejor posible. Por su parte, la canciller alemana dijo que espera que el daño causado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sea el menor. Yo lamento mucho que la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico rechazara el acuerdo del Brexit anoche. Creemos que ahora esto permanece del lado británico. La primera ministra ha anunciado que ella nos informará sobre qué pasará ahora. Queremos minimizar los daños de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así que por supuesto continuaremos tratando de encontrar una solución para una salida ordenada. También estamos preparados para la eventualidad de que no haya una solución ordenada. Eurodiputada, para entender qué es lo que viene, se negó el proyecto de salida. Se salvó Theresa May el día de hoy, por ahora, de esa moción de censura, pero en todo caso decía el presidente francés que pues no hay forma de renegociar la salida, que esto es lo mejor posible. ¿Es así? ¿Ustedes también lo ven así? O sea, lo que se puso sobre la mesa es lo que se tiene que aprobar. Es que, imagínese, es una negociación muy, muy complicada, que se ha negociado durante un año largo, teniendo en cuenta que además nosotros somos 27, con todas las garantías. Se le ha dado todo el tiempo a Gran Bretaña para que decidiera cuándo presentar la petición de aplicar el artículo 50 y cuándo preparar los equipos de negociación. Todo este trabajo se ha hecho a fuego lento. Y claro, como usted ha podido ver en las reacciones y en el debate que hemos tenido hoy en el Parlamento, ha sido de guante blanco porque, mire, a nosotros no nos gusta que haya tensiones o que haya una crisis política en Gran Bretaña. Respetamos, porque así debe ser, la democracia y que haya habido un referéndum y que en ese referéndum haya habido una resolución determinada, aunque nos dé pena. Y no queremos que haya tensiones innecesarias, no queremos que sufran de más y sobre todo nosotros, desde el primer momento hemos pensado que hay millones de británicos que están viviendo en distintos países de la Unión Europea y que hay también millones de ciudadanos de distintas nacionalidades europeas que están viviendo y que trabajan también en Reino Unido. Y lo que más nos preocupa es que todas esas personas, que son millones de personas,
puedan seguir haciendo su vida pues sin dificultades, de la misma manera que lo hacían durante todos estos años, que son largas décadas. En el proceso de divorcio, nosotros lo que deseamos es que haya la menos tensión posible, pero el problema, lamentablemente, no está en el lado de la Unión Europea. Son los británicos quienes tienen que generar los consensos suficientes y la cooperación suficiente entre gobierno, los propios conservadores británicos y el resto de fuerzas para decidir qué quieren. Claro. Porque de esa manera podremos hablar con ellos. Haremos lo que se pueda, pero tiene que haber un elemento de mayorías suficientes como para poder saber. Esto sí. no nos corresponde a nosotros. De acuerdo. Son ellos los que tienen que proponer. Exacto. Claro, ellos tienen que ponerse de acuerdo en cuál es el problema. Alejandro, la eurodiputada ha dicho una palabra que me ha encantado, no por lo que tiene connotación sin duda alguna, sino para entendimiento de todos. Un proceso de divorcio. Eso es clarísimo, es como un proceso de divorcio, o lo hacemos de mutuo acuerdo, pero en este caso no sé si se pueda, o alguna de las partes tiene que plantear qué es lo que quiere para que sea aprobado por el otro. Y si no, un proceso de divorcio puede durar muchísimo tiempo si las partes no están en desacuerdo, en acuerdo, perdón. ¿Es el paralelismo, Alejandro? Para mí la palabra divorcio no me gusta. Prefiero separación de partes y amigable. Y de vuelta, me gusta mucho el tono de la eurodiputada. La única diferencia aquí, yo pienso que hay más consenso en Europa, no total, porque hay quizás fuerzas dentro de Polonia o de Hungría que les gustaría, quizás, pero que Inglaterra se haga un Brexit duro. Pero yo creo que debe ser 10-20% a lo mucho, mientras que en Inglaterra estoy de acuerdo. La división de fuerzas, la división de las ideas sobre este tema es grande y encima está así al acecho un líder populista a lo Chávez en Venezuela, en Inglaterra, y sabemos el daño que causaron líderes de ese tipo en el continente que conozco más, Latinoamérica, lo que sería esto para Europa. Pero nuevamente, hay 3 de las instituciones, se llama think tanks, centros de estudios públicos de economía, muy conocidos. En Inglaterra, el Adam Smith Institute, en Estados Unidos, el Cato y el Competitive Enterprise Institute, que han hecho un análisis y planes y mapas de rutas para, si hay un Brexit duro, liberar la economía y liberar la entrada de Inglaterra a muchos mercados y así minimizar y obligar a que Europa, tenga cuidado con las reparaciones. Lo que le pidió el Occidente a Alemania después de la Primera Guerra Mundial casi garantizó la Segunda Guerra Mundial. Así que es un tema difícil. El problema de la incertidumbre es que los operadores económicos no operan y que puede llevar a una crisis en Inglaterra, una depresión económica, sí. Y todos sufren. Cuanto más dura este proceso de separación, digamos, o de divorcio, como le gusta a la diputada, peor va a ser, yo creo, para la mayoría de las partes. Alberto, sin duda alguna, peor va a ser, y para sus ciudadanos en la Unión Europea, los ingleses en la Unión Europea, los que viven en la Unión Europea y están en el Reino Unido. Es decir, esto es crítico, es de crisis. Pero yo quería ir más allá, Alberto, para preguntarle si, como dice la eurodiputada, el sartén por el mango en estos momentos lo tiene Reino Unido. Es decir, como dice ella, es que ellos no se definen, que se definan ellos. Sí, el Reino Unido tiene que definirse. Tiene una indefinición que, en el caso de España, imagínense, está afectando 25.000 empleos de españoles que viven en Gibraltar, más de 70.000 españoles que viven en el Reino Unido. Entonces, cada uno de los países de Europa tiene una serie de intereses que esto se resuelva lo más rápido posible. Por el lado del Reino Unido, no nos olvidemos de algo, más del 60% de las exportaciones del Reino Unido van a parar fuera de la Comunidad Europea. Hoy por hoy tenemos una libra esterlina que está bastante devaluada y por eso es muy competitiva en términos de exportación. Y estamos hablando de un poco más de 40%
de lo que exporta el Reino Unido, bueno, va para la Comunidad Europea. Por otro lado, hay que ver en términos financieros cuál va a ser el impacto de este Brexit, sea duro o sea blando, en el mediano y el largo plazo. Hay muchos bancos que ya se han retirado de Inglaterra y sobre todo, bueno, cómo van a encarar las instituciones financieras todo lo que tiene que ver con las licencias y cómo van a operar las instituciones financieras a partir de que se produzca el Brexit en Europa, con los clientes que tienen en Europa. Bueno, son varios temas a definir, pero bueno, como decimos antes, la responsabilidad está en el Reino Unido en tomar la decisión lo antes posible. Yo pienso que Theresa May va a alargar el plazo, va a ir por julio, como deadline, para lograr consensos y lograr acuerdos, tanto del lado de la Unión Europea como internamente en el país, en Gran Bretaña, ¿no? ¿Les parece si vamos a otra pausa para entrar al tema de la crisis ya más política de Theresa May? ¿Qué pasaría, porque se salvó por ahora, en cierta manera, pero pues todavía un voto de confianza como tal no lo tiene? ¿Qué sería llamar a elecciones también nuevamente en Reino Unido? ¿Cómo sería la crisis, no solo la del Brexit, sino aparte la política? Vamos después de la pausa con eso. Antes, Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea. El hashtag es #Brexit. Y Omar dice, si ya en el referéndum del 2016 el pueblo habló y dijo que sí debía salirse el Reino Unido, la Unión Europea debe respetar la decisión de los electores. Sara comenta que si no se han logrado los mecanismos para la retirada del Reino Unido, pues lo más conveniente sería hacer un segundo referendo. Y Claudia también nos dice en nuestro tweet que la Unión Europea ha hecho los trámites para cumplir con el Brexit, pero es la burocracia británica la que no ha permitido que esto sea posible. Hacemos otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Podríamos decir que por una cabeza, no sé si estuvo muy peleado, pero en todo caso, Theresa May se salvó por 19 votos y no tiene el voto de confianza, sin duda, del Parlamento. Pero ella le reclama al Parlamento, justamente, pide trabajar en este plan, en un plan alternativo. ¿Qué significaría realmente que al final apartaran a Theresa May del Reino Unido como primera ministra, eurodiputada? Hombre, en este momento todavía generaría mayor incertidumbre, salvo que haya un liderazgo, digamos... ¿Y ustedes lo ven? fuerte. ¿Ven ese liderazgo alternativo, paralelo en Reino Unido en estos momentos? Liderazgo posible de querer entrar en este momento con tan poco tiempo a arreglar la negociación... No parece que se haya presentado nadie voluntario. Es que es complejo, como voluntario les queda difícil, tienen hasta el 21 de enero, ¿quién se va a querer poner la soga al cuello? Claro, la moción de censura lo que ha hecho es debilitar la figura de Theresa May, sí. Porque hay, bueno, distintos intereses, por una parte en el mundo de los conservadores, que pues no parece que quieran quemarse ninguno de las personas que pudieran estar pensando en un futuro liderazgo, y por parte de los laboristas, pues lo que necesitan es debilitarla, pero tampoco tienen un interés especial para tomar las riendas en este momento de la negociación. Así que pues esto lo que va a hacer es dilatar una situación complicada, aunque ojalá en este punto tan crítico entiendan los británicos, nosotros deseamos que sea así, que necesitan cooperación entre las distintas fuerzas del Parlamento británico, porque de esa manera podrán conformar una opinión común y por tanto poder negociar, y por tanto lo que todos queremos, que es que haya claridad, que hagamos las cosas de la mejor manera posible, porque Gran Bretaña va a seguir estando ahí. Y además del respeto que le digo, que el cariño, el respeto que tenemos por los británicos,
es que son nuestros vecinos y tenemos que conseguir una buena relación después del cambio de estatus. De acuerdo. Alejandro, frente a eso, ¿cómo queda la imagen de Theresa May? Y yo sumo una rápidamente para ir finalizando. ¿Qué significaría también salir sin acuerdo del Brexit? Salir sin acuerdo, hay quizás más incertidumbre acerca de cuáles son los costos y los beneficios de esta separación. Y yo de vuelta, mis amigos en Europa que aman la libertad de comercio, como hablábamos yo, pero manejada por partes iguales o no solamente por organismos burocráticos. Amamos lo que significa Inglaterra como fuerza para la libertad de comercio y entendimiento entre los pueblos. Así que nos da temor. El escenario político, si se habilita, Theresa May habló antes de Corbyn como un Chávez para Inglaterra, terrorífico. Del lado de los conservadores, el que se asoma es Boris Johnson, el exalcalde, que fue a las mejores universidades, mejores colegios, algunos lo denominan el Trump, el exalcalde de Londres, perdón, el Trump de Inglaterra, que está esperando el momento ideal para convertirse en el líder de los conservadores y quizás ser primer ministro. Pero como bien dijo la eurodiputada, la gente está avalando las fuerzas y todavía no están viendo el momento que es el momento adecuado para asumir con fuerzas el rol de reemplazar a la primera ministra May. Lo que sí estamos de acuerdo ahí, Alejandro, es que la imagen de Theresa May en estos momentos queda muy golpeada. Correcto. Y usted, como dice la eurodiputada, ¿sí ve esa fuerza alternativa o ese líder alternativo que se le quiera medir justamente a trabajar en un plan alternativo cuando solo tienen hasta el 21 de enero para presentar ese proyecto alternativo al Parlamento? No, pienso que al revés. Estoy de acuerdo con la diputada que no hay tiempo y no hay voluntad política dentro de la burocracia inglesa para hacer un acuerdo, y pienso sí que pienso por más de lo que dijeron los franceses, el negociador o Macron, yo pienso que Europa estaría dispuesta a ser más flexible que parte de la burocracia de la que dependen los que están haciendo negociando con Europa en Inglaterra. Diputada, para ir cerrando, en esos tres escenarios que comentaba uno de nuestros invitados, que le agradezco mucho, pero se tuvo que ir, Alberto Chegaray del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor, estaba Brexit sin acuerdo, Brexit con acuerdo, que no salga Reino Unido de Unión Europea. ¿Usted ve otro escenario y por cuál se inclina más? Vamos a ver, yo lo que me inclino es por el respeto a lo que los británicos deseen. Desde un punto de vista personal, desde un punto de vista emocional, yo le diría que lamento muchísimo, y creo que la mayoría de los diputados que conozco lamentamos muchísimo la decisión del Reino Unido, pero debemos respetarla. Y en segundo lugar, yo solo quisiera hacer una pequeña postilla, una cosa que ha dicho mi contertulio, y estoy muy contenta además de este debate, y es que se puede ir a buenos colegios y ser muy irresponsable. Hay gente muy humilde que no ha ido a colegios como Eton y que, sin embargo, tiene una enorme fuerza para sacar proyectos adelante, para pensar en lo importante de lo común. Y, sin embargo, lo que hemos visto en estas personas, pues Cameron también fue un colegio estupendo, creo que al mismo que Boris Johnson, y, sin embargo, pensaban en su juego político, en su interés personal, en su carrera política, y no estaban pensando tanto en los británicos, lamentablemente. Frente a eso, entonces, ¿usted con qué escenario se queda? Dejando tal vez el corazón de lado, eurodiputada, sino cómo está la situación en Reino Unido, ¿con cuál se quedaría usted? ¿Cree que le alcance el 21 de enero un Brexit con acuerdo? Pues ojalá, porque sería muchísimo mejor para todos, porque además la seguridad jurídica es muy importante para todos, para las personas en su vida cotidiana y para el negocio, para las relaciones comerciales o profesionales. La seguridad jurídica es fundamental porque si no tiene muchísimos costos, y para las personas también, por supuesto, porque quieren saber si van a poder seguir viviendo donde vivían, con las mismas formas y relaciones y condiciones. Y elementos de seguridad. De acuerdo. Alejandro, hablando de esos escenarios, ¿usted cuál ve el más factible? ¿Cuál ve en estos momentos el viable? Y primero, no creo que Boris Johnson sea el único político que pone sus intereses personales en la ecuación
de cuándo tomar una decisión. Pero pienso que lo más probable es que va a haber un tratado de flexibilización, de hacer un nuevo acuerdo más potable para el votante inglés, pero que vamos a terminar a un Brexit duro, quizás con una prórroga y que no se dé al fin de marzo. Cuando usted dice un Brexit duro, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿se llega el 21 de enero con un nuevo proyecto? Sin acuerdo. Sin acuerdo, dice usted. Sin acuerdo. Ok, sin acuerdo. Entonces llega la fecha, 29 de marzo, hay que cumplirla, hay un Brexit sin acuerdo y... Pienso que Europa o Bruselas quizás le van a dar un poco más de tiempo y me iba a tratar de conseguir más acuerdos, como dijo la eurodiputada, pero que al final lo veo muy difícil. Es como hoy en día en Estados Unidos pronosticar cuándo se va a abrir parte del gobierno. Sí, de acuerdo. Las posturas están muy divididas. De acuerdo. Y, eurodiputada, al momento de llegar esa fecha final, que puede ser 29 de marzo, como dice pues Alejandro, tal vez Bruselas podría darle un poco más de tiempo, ¿cuánto tiempo se lleva en implementar realmente una salida? Es decir, por ejemplo, esa gente que hoy está pensando cómo van a ser mis condiciones si yo vivo fuera de Reino Unido, con unas condiciones que puedan cambiar y que van a cambiar, lógicamente. ¿Cuál es el tiempo de espera para ellos? ¿Esto es inmediato? Vamos a ver, lo que ahora estamos trabajando es para tener un acuerdo de salida y después empezaría el trabajo para ver las condiciones de relación futura. Vamos a ver, 43 años de relación en común no se pueden cortar de una forma inmediata o no se deberían cortar de una forma inmediata porque hay lazos desde el punto de vista legal de todo tipo. Es que la casuística de situaciones de esos millones de personas en temas sociales, en temas de estudios, etcétera. O sea, la casuística es complicadísima. Entonces necesita un tiempo todo, igual las relaciones entre las empresas, necesitan un tiempo para ir cambiando, para que los británicos puedan ir cambiando la normativa con la que están viviendo actualmente y puedan transponer y generar una normativa distinta, que ya no está ligada al resto de la Unión Europea y que tiene unos términos de relación pues para las cosas pues que decidamos que nos interesan de forma común. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con algunos proyectos de investigación que nos interesan a todos, o con seguridad, o con defensa, o con transmitir datos, por ejemplo, sobre sospechosos de terrorismo, cosas así que nos pueden interesar a todos. O sea, que tiene varias fases. Está primero la ruptura y luego toda la negociación, durante la cual parte de la legislación común seguiría para poder ver el tipo de relación futura. Pero claro, para eso necesitamos que el acuerdo de salida tenga normas y en este momento pues está en peligro el que tenga mínimamente alguna norma. El dato que ustedes ven en pantalla es importante. 52% de los británicos votaron para salir, abandonar la Unión Europea en el referendo del 2016. Eso es importante que no se olvide. Reino Unido saldrá finalmente de la Unión Europea. El hashtag de hoy es un Brexit. Lady dice que esta incertidumbre con el Brexit va a afectar los mercados no solo del Reino Unido y la Unión Europea, sino de todo el mundo. Deben buscarse los mecanismos para definir qué pasará. Sergio comenta que si el Reino Unido no logra cumplir con el cronograma del Brexit, pues habrá un impacto que pronto verán los británicos en su economía. Y Leonardo dice que la primera ministra se salvó por el momento, pero debe resolver la incertidumbre con el tema del Brexit y un segundo referendo podría ser la salida. El último comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Zuna la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Quiero agradecer a Alejandro Chafuen, director de Acton Institute International. Nos acompañaba hoy desde Lisboa, Portugal. Alejandro, siempre es un gusto, un placer tenerlo aquí en el programa. Muy amable. Igualmente. Gracias. Y Maite Pagasartundúa, eurodiputada española por el Partido Unión, Progreso y Democracia desde Estrasburgo, Francia. Eurodiputada, un gusto y un lujo tenerla aquí para toda América Latina. Muy amable. Muy amables ustedes y un verdadero placer. Gracias. Recuerden que yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate, siempre recordándolos que este programa, si se lo perdieron ahora, lo pueden ver a las 9 de la noche, hora del este. Gracias, soy Andrea Bernal, nos vemos mañana.